Muy bien, Alba, Tomás, hola. Venimos de Romandela aquí a la Gueria de Urbies, a este valle tan guapísimo que tenéis allí con el Aramo dominando, a conocer la historia y el recuerdo y la memoria de Tomás de la Gueria, el acordeonista, que lle tu abuelo y tu padre. Bueno, contaidme qué recuerdos tenéis. Bueno, Alba, tendrás menos, claro, por tu edad, pero tengo bastantes, ¿eh? Bueno, pero no tantos, muy bien. No, tantos no. Somos todos de la misma edad, más o menos. Pero tú, Claudio, de Tomás, ¿qué es lo primero que te llega a la cabeza, a la mente? Bueno, pues él empezó a tocar el acordeón de crío prácticamente, porque en la familia no había trascendencia de tocar el acordeón nadie. Empezó a su manera, a los 12 o 13 años, fue y compró un acordeón él a su manera, para la parte de Santa Bárbara, en Veró, me parece que sí, a uno que la tenía allí, y empezó pim, 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 siempre fue de oído, él nunca fue a clase de música ni nada, y después fue así y empezó a trabajar y tal. Cuando se casó fue cuando él necesitaba perres y empezó a tocar por ahí por los pueblos. Pasaba para la Viana con el acordeón al Jumbo y cobraba 10 duros, más que trabajando aquí todo el mes. Mi padre vivió siempre de la minería y simultaneaba con el campo y con el acordeón. Yo, mira, me llamo Rundina, soy de aquí, de la Gueria de Urbies, aquí nací. Conocí a Tomás de cuando andaba con el acordeón por esos montes y me iba con el acordeón y subía a una campera que había ahí en el monte y íbamos las mozas de aquí del pueblo con 16 añinos a bailar a la campera. Y luego que bailábamos ahí, él pasaba para allá, para el concejo de Tolivia, a tocar a un bar, y nosotros por los caminos para abajo otra vez para casa, porque había que venir antes de oscurecer. Y con su ran ran y vaca lechera y todas esas canciones de antes, pues lo pasábamos con él como, bueno, como qué. A última hora este acordeón tocaba casi todos los días. Él cerraba y mi madre ponía a hacer la comida y él iba para allí, pim, pim. Tenía una tabla gastada de dar con la pata, pim, 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 allí. Y Claudio, ¿y tú heredaste la parte musical de Tomás? De nadie. Yo ya te digo que cuando heredar eso, fui para el seminario y ya me dijo don Alfredo de la Roza y Campo que yo para cantar nada, fuera. Y no me dejó ni cantar en coro ni nada. Pues vale. Y yo nunca... ¿Marginado? Marginado completamente. Bueno, y tú, Alba, tú sí heredaste, no sé, empezaste viendo a tu abuelo o... A ver, a mí desde muy pequeñina siempre me gustó ir mucho de verbena en verbena y la música de acordeón, sobre todo acordeón. Y claro, yo veía a mi abuelo y me acuerdo que yo en principio empecé a tocar el piano. Porque claro, ¿qué haces tú con un acordeón, que yo más grande que tú? ¿Qué haces con un acordeón que yo más grande que tú? Y nada, me dijeron, vas al conservatorio y aprendes piano. Vale, yo entonces... No, en Mieres, en la escuela de música. Y luego ya fui más mayor y el piano, yo no. A mí me gusta el verbeneo, la música de verbena. Y entonces empecé acordeón y empecé intentando tocar la de botones. Pero claro, la música folk a mí
No Yo te soy entra. más de cumbia, paso doble, pachanga. de pachanga. Yo creo que el acordeón tiene algo especial, un sonido. Para mí ese sonido especial que hace bailar a todo el mundo, para mí ese sonido con nada me hace bailar como tal. O sea, yo puedo escuchar un piano, un teclado, puedo estar tocando la misma canción con acordeón y con un teclado y es que yo me voy a bailar 1000 veces mejor con el acordeón que con el teclado. Tiene un sonido especial. Y compárate con tu abuelo. Yo creo que solo sé tocar una canción igual que, o sea, la misma canción que mi abuelo, porque claro, las canciones que tocaba mi abuelo eran súper antiguas, yo no tengo ni idea, ni en la vida les había escuchado. No sé la letra, sé que tenían letra, es que me acuerdo que me empezaron a hablar la ligera, la no sé qué, y yo, ¿y eso cómo se baila? Y me acuerdo que mi abuela me intentaba aprender a bailar ese tipo de música, pero es que yo lo veo tan raro que no. Mi padre siempre me llevaba de tarde a pasar la tarde con ellos porque yo lo pedía. Entonces siempre él al final de la tarde tocaba el acordeón y a mí me dejaba el acordeón, me lo ponía encima y yo me ponía a tocar, pero es que no tenía ni idea. Entonces el acordeón, entre que pesaba más que yo daba botones, tocaba 4 botones a la vez y era... Y llegaba un momento en el que ya lo veía chulo y decía, quita, quita, que me lo vas a estropear, déjalo ya, que la estás liando mucho. Pero yo lo intentaba. Tomás de la Gueria tuvo aquel reconocimiento, aquel homenaje cuando graba el disco. Sí. Él no llega a ver en No. vida cuando se saca el disco y luego llega el reconocimiento que se hace en el 2009 en la Casa de la Cultura en Mieres. Sí, para grabar un sones. ¿Qué recuerdo tenéis de aquello? Fue fenómeno, porque quedamos todos llorando allí, aquello es fue, verdad. él no va más, vino Anabel Santiago, vino, bueno, la de Dios. Al pasar por el